buenas noches, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Foro 506. Mi nombre es Luis Fernando Sanabria. Hoy, de la mano de nuestro invitado, el licenciado Paolo Araya Muñoz, vamos a hacer un sobrevuelo por temas trascendentales, temas muy importantes de la realidad nacional, de la realidad latinoamericana, de la realidad internacional. Hoy, cuando estamos confrontando las ideas del gobierno con ideas de ideologías que vienen desde hace varias décadas haciendo su labor, haciendo una minería subterránea que hoy nos confronta a todos y realmente nos toma por sorpresa a los que no le pusimos atención a la cosa pública. Paolo Araya Muñoz, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Noches, Luis Fernando, un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, el gusto es todo nuestro, de verdad. Paolo Araya es columnista, tiene una visión muy particular que le da a su pluma un valor y un peso muy valioso, muy interesante en el análisis de lo que acontece en la sociedad. Tenés una capacidad de análisis de la realidad única. Además, admiro mucho que seas una persona empresaria y emprendedor en un mar tan picado como es en este momento el comercio en nuestro país, bueno, y en el resto del mundo. Sos un pensador libre, un estudioso autodidacta, lo más importante, un ciudadano preocupado por lo que sucede y un intelectual de primera línea. Realmente que te agradezco mucho que nos aceptaras la invitación, disfruté mucho un par de conversaciones que hemos tenido vía telefónica y realmente me sorprende tu conocimiento y la precisión de tus palabras, la precisión de los análisis y una lectura entre líneas, que es lo que en este momento creo que toda la sociedad está sufriendo. Y es la imposibilidad de saber de dónde vienen los golpes. Estamos vivimos constantemente cada semana en un escándalo diferente, en una noticia que pareciera salir como de una caja de Pandora, pero lo cierto es que no. Hay líneas estratégicas que hacen una semana sí y otra semana también un nuevo escándalo, un nuevo tema en la palestra, de tal manera que la atención del público se vea distraída por temas poco trascendentes. Digo, no es que no sean importantes, pero una semana sufre nuestra población porque van a sacrificar a las jirafas. La semana siguiente sufren los repartidores porque una diputada de la República y diputada oficialista quiere prohibir o regular, que viene siendo casi que lo mismo, una labor que le está dando el sustento a una parte de la población que ha sido la parte más golpeada. Paolo, en el libro de George Orwell, la novela 1984, que se describe como una realidad distópica, es decir, una sociedad bajo un poder totalitario o una ideología socialista, ellos le llamaban el socing, el socialismo inglés, digamos, en esta novela que efectivamente es de ciencia ficción, pero que curiosamente nos da unos lineamientos hacia la realidad de lo que se está viviendo en el acontecer diario, que realmente nos pone a pensar y nos deja la sangre helada de las similitudes de lo que esta novela de alguna manera describió como el futuro. Una distopía es todo lo contrario a la utopía. Es cuando un sueño se torna pesadilla. El partido mantiene a los ciudadanos bajo vigilancia perpetua. Tiene un cierto color al proyecto UPAD, también a Facebook o a Instagram y otras plataformas que en este momento conocen más a la persona que la persona misma. Se enaltece la figura de un líder a quien se le llama el gran hermano, pero la realidad es que el poder no reside en la nación, sino en el partido. El líder es solamente un pretexto, porque lo que realmente la organización procura es perpetuarse en el poder a cualquier costo.
busca, digamos, de alguna manera dibuja que el partido sobreviva más allá de la vida de los individuos, es decir, proyectarse hasta la eternidad, ¿verdad? A cualquier precio. Toda la propiedad privada se aniquila para dar lugar a una colectividad. Y se crean 4 entidades, 4 instituciones que borran a todas las demás. Pero vea qué paradójico y qué contradictorio. El Ministerio de la Paz se ocupa de hacer la guerra. El Ministerio de la Verdad de infiltrar mentiras y de cambiar la historia constantemente. El Ministerio del Amor se encarga de la tortura y del asesinato de los disidentes, de los que estén en contra del partido. El Ministerio de la Abundancia reparte y produce pobreza y el hambre para todos, porque el hambre es una forma de manipular también a la población. Y no son errores semánticos, responden a un diseño específico que ellos, que este libro le llama el doble piensa. Porque entre otras cosas, al destruir la lengua, al cambiar las palabras y al utilizar eufemismos, y sobre todo al cambiar la historia, haces que en la medida en que la persona tenga menos argumentos, se vuelva más dócil y más manipulable. Algunas similitudes con nuestra realidad nacional y casi internacional, porque da la impresión de que efectivamente la agenda del Foro de Sao Paulo, y a lo mejor otra, como las que algunos narran de un estado profundo, podría ser que todos estemos sufriendo lo mismo en distintas latitudes. El Ministerio de la Paz, que se ocupa de la guerra, se parece un poco al Ministerio de Justicia y Paz que libera a los delincuentes en Costa Rica, o también a la Corte Suprema de Justicia que se encarga con la mora judicial y las ideologías de producir injusticia social, liberar delincuentes, no juzgar narcotraficantes, pero sobre todo debería de llamarse la Corte Suprema de Impunidad, porque no hay un solo delito de cuello blanco, un solo delito de corrupción que haya ido a una condena efectiva y al pago de la misma menos. El Ministerio de la Verdad es el Ministerio de las Mentiras, que también tiene algún parecido a un ministerio que se llama Ministerio de la Comunicación, que se encarga de no comunicar, sino más bien de actuar a las sombras. El Ministerio del Amor, que se dedica a la tortura en Costa Rica, se puede reflejar con esas instituciones indolentes, como por ejemplo el Instituto para la Pesca, que más bien tiene en la miseria a los pescadores, o el de Agricultura, que tiene muy afectados a los agricultores, o el de Comercio, que no se opuso ante las medidas arbitrarias y caprichos del Ministerio de Salud y del Ministro de Salud en ejercicio. Por último, el Ministerio de la Abundancia, que produce la pobreza, en nuestra realidad pareciera ser ese entramado de instituciones que se dedican a la pobreza y que lo que hacen es gastarse en pluses, alquileres, convenciones colectivas, viajes al extranjero, viáticos, vehículos nuevos, plazas en propiedad, el 90% del presupuesto que se debería dedicar a la pobreza. Por tanto, a la pobreza le dedicamos únicamente el 10%, y con ese 10% se dan bonos y se dan ayudas que perdería el beneficiario si hace algún esfuerzo por salir adelante. Es decir, el Ministerio de la Abundancia en nuestra realidad es un ministerio de la pobreza cuyo negocio, cuya marca comercial es pobreza, es decir, mantener a la gente sumida en la pobreza. Te hago una primera pregunta después de haberte dado este marco conceptual que evidentemente pues, responde a la imaginación de una novela, pero ciertamente hay algunas cosas, Paolo, que se encuentran ocultas y que a veces parecieran asomarse. Te hago la primera pregunta es, ¿qué es el Estado en el concepto simbólico? Okay. Bueno, dijiste muchísimas cosas a las que podríamos dedicarles programas enteros, ¿verdad? Y justamente como dijiste también, para hablar de este tema, deberíamos referirnos también a cada uno de los diferentes países en donde se está manifestando esto, como para que la gente vaya dándose cuenta de cómo es que las cosas están amarradas indiferentemente de la experiencia local.
respecto al tema del Estado, eso es muy interesante porque, vamos a ver, tenemos que empezar por el hecho de que el Estado como tal, en términos simbólicos, no es nada más un, vamos, digamos, como aquel que detenta el poder, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros podríamos entender como definición del Estado, en donde sabemos que están, digámoslo así, los tres poderes. Justamente de ahí viene el detentar el poder: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Sino que realmente, en términos simbólicos, imaginemos que en un país, cualquiera que sea, existe una estructura que es como una jerarquía, en donde los ciudadanos, entendiendo que existe en ese país democracia, eligen a los más capaces para dirigir los destinos del país. Y por lo tanto, los más capaces son aquellos que están dentro de ese estado, dirigiendo todo para beneficio de todos. ¿Ok? Entonces, algo importante acá es que dentro de esta jerarquía o esta pirámide hay que entender también que el Estado está arriba, y entonces por estar arriba, eso como que simboliza dos cosas. Lo primero es que todos pueden ver lo que sucede en el Estado, pero simultáneamente el Estado, como es el que está arriba, es el que tiene la capacidad de ver hacia abajo. La visión de colina, claro. Exactamente. Entonces, de hecho, esto es súper interesante porque esta figura triangular tiene que ver, de hecho, con el árbol, por ejemplo, ¿verdad? Que el árbol también es una jerarquía, y es un poco cómico, no me voy a dar la explicación simbólica, pero personas que son no creyentes ponen árboles de Navidad en la casa sin saber exactamente cuál es el simbolismo, ¿verdad? Y justamente tiene que ver con autoridad, y los que son no creyentes y aparte son marxistas, ellos están en contra de las jerarquías, justamente porque la jerarquía lo que busca es impulsar siempre al individuo, es decir, que la jerarquía lo que busca es darle énfasis a la meritocracia, y ahí es donde entonces se da ese conflicto actual, digamos, de la polarización, porque por un lado está la meritocracia y por otro lado está la equidad. Pero bueno, en este momento no me voy a meter en esa explicación. Volviendo a la definición de Estado como tal, simbólico, aquellos que dirigen los destinos de un país deben de ser los mejores. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa cuando no están los mejores? Cuando están los mejores, el Estado funciona de forma plena, y eso es porque efectivamente son personas que son las más sabias, las más capaces, las que piensan en los demás, las que entienden claramente lo que es el concepto de justicia, las que entienden el concepto de sacrificio. Y eso es lo que hace, digámoslo así, porque ahorita creo que para explicar Estado tengo que explicar también lo que significa ser un líder, o un presidente, o un rey, o un primer ministro. Van como de la mano, porque al final es como lo mismo. Estas personas, siempre cuando sean buenas, van a fungir como si fueran un padre bueno, un padre que cuida a sus hijos, que los protege, que espera lo mejor para ellos, y por lo tanto entrega inclusive su vida con tal de que eso sea así. Cuando no están los más capaces, sucede lo contrario, y lo que se da es entonces el establecimiento de una eventual tiranía, porque entonces aquí ya me puedo meter, digamos, en la definición de lo que es un rey o un presidente. Cuando un rey no es el adecuado, se convierte en un tirano. Y ojo, qué interesante, porque aquí da para entender o amarrar mejor el concepto del Estado. Entendamos que efectivamente hay un poder ejecutivo, que es el que dirige el presidente, está el legislativo y está el judicial, pero como sea, en los países democráticos, y hay que entenderlo desde la perspectiva de que la definición de democracia, como la conocemos nosotros, deriva, nace, emana de la cultura occidental judeocristiana. Porque yo le lanzo entonces a la persona que está viendo el programa una pregunta: ¿la democracia nació en Asia, o en Oriente Medio, o en India? No, el concepto de democracia nace en la cultura occidental judeocristiana. ¿Y por qué razón? Porque en nuestra cultura, que está sustentada en los valores judeocristianos, hay un valor intrínseco del ser humano, que es un valor de divinidad. ¿Esto cómo se manifiesta? Se manifiesta porque
vamos a ver, cuando un rey accede al poder, se supone que el rey accedió a él gracias a que el pueblo lo eligió, lo escogió como el más capaz, como el más preparado, como el más sabio, como el más inteligente, como el que puede dirigir los destinos de ese reino. Ojo, qué interesante. Y quienes lo eligieron, que son personas por lo general muy sencillas, porque no tienen ninguna de esas cualidades, ellos en su interior, en su fuero interno, saben que si ellos tuvieran la posibilidad de ostentar ese poder, darían sus vidas para hacerlo mejor por el reino, para hacerlo mejor por las demás personas. Entonces el rey, al acceder al poder, digámoslo así, tiene un control, volviendo al tema de la definición del Estado y los tres poderes. El presidente siempre debería de estar preocupado por beneficiar a las mayorías, ¿ok? Pero ojo que interesante también porque moviéndome un poco a la parte de lo que es la era medieval, las coronas de los reyes tenían también obviamente todo un simbolismo en donde, y esto se los dejo de tarea para que lo busquen, arriba de las coronas, bueno, obviamente están las piedras preciosas que les ponen, pero en el centro hay un globo y una cruz. Y eso lo que simboliza es que el mismo rey sabe que aunque él es el que puede reinar el planeta entero, por encima de él hay valores que son fundacionales, que son trascendentales, que son inclusive metafísicos. Crea o no en Dios, porque eso nada tiene que ver con el hecho de que una persona sea creyente o no. Es que sabe que su deber va más allá de su egoísmo. Cuando se da lo contrario, entonces, volvemos a esta explicación, entonces el rey se cree por encima, por encima de esos valores, y más bien lo que busca entonces es eliminar a Dios. No es de extrañar entonces que desde que sale el manifiesto comunista de Marx y Engels, lo primero que hacen es quitar a Dios del camino, porque entonces ya luego lo que se manifiesta justamente es la imposición de ideologías que están sustentadas en pseudointelectuales que creen que están haciendo lo mejor para los demás y no tienen que darle cuentas a nadie más que a ellos mismos. Ok, ahora quisiera nada más por un tema vamos a ver, de ser didáctico, ese concepto etimológico de democracia como palabra griega, que calculo yo puede estar en unos 350, 400 años antes de Cristo, porque entiendo el concepto tuyo del Estado de la visión judio-cristiana, pero también estuvo la occidentalidad, digamos, en Grecia, donde surge la idea de la democracia, donde se supone que se le permitía el acceso a la votación para elegir a su monarca, digamos, solamente a una casta, porque vos tenías, digamos, el ciudadano, la mujer no tenía acceso al voto, el esclavo no tenía acceso al voto, el artesano no tenía acceso al voto, y si no me equivoco, el soldado tampoco, el militar no tenía. Entonces el ciudadano era un tipo muy particular, y entonces surge ese concepto de la meritocracia que yo lo veo muy positivo. Es decir, a mí me parece que efectivamente debería de llegar la gente más preparada. Lo que pasa es que entonces caemos, Paolo, en una falacia de composición, y te voy a decir por qué. Hay una frase en latín que dice vox populi, vox Dei, ¿verdad? O sea, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y yo creo que no hay nada más alejado a la realidad que eso. Y yo particularmente creo que primero, aunque nos han querido vender desde niños a través de la poca educación cívica que tuvimos, de que el voto es sagrado y que muchas cosas son como que caen del cielo, lo cierto es que vemos cada vez más en la estrategia de la comunicación política el engaño como entonces también te pregunto, ¿qué? Perdón, se cortó la comunicación a la hora de hacer la pregunta. Ok, vamos de nuevo. ¿En qué parte quedaste? Perdón. Espera, dame un segundo porque te quedaste, te perdimos
¿Fui yo el que me pegué? Sí, como 1 minuto más o menos. 7:38. Ok. No tanto, pero... Corto. Okay. Entonces, nada más mira la cámara y empezar de cero. Todo esa... ¿en qué momento algo así dijiste? ¿Qué? Y empezar de ahí. Entonces, dame, ya salgo. Vale. Siguiendo más o menos la línea de tu análisis, Paolo, hay una frase en latín que dice Vox Populi, Vox Dei, es decir, la voz del pueblo es la voz de Dios. A mí me parece que la política y la religión deben de tener una cierta distancia, en tanto la administración de la sociedad, aunque bien es cierto, cada quien debe de tener su fe y sus principios, también debe estar alejada un poco de la mano de la teocracia, ¿verdad? De tal manera que las soluciones que se tomen pues sean inclusivas, ¿verdad? Que no haya discriminación, pero caemos en una falacia de composición, porque entonces si la voz del pueblo no es la voz de Dios y si el sufragio no es una cosa sagrada, solamente es sagrado porque nos dijeron en la escuela cuando éramos niños en la educación cívica que así lo es, pero está muy lejos de ser algo sagrado, ciertamente las elecciones hoy se ganan a través de las estrategias y las tácticas del marketing político y de las estrategias de comunicación política estratégica del engaño. Entonces, si estaba el votante yendo a votar bajo el principio de haber sido engañado, manipulado o persuadido, ¿quién define, digamos, en la visión un poco de Michel Foucault, que decía que para poder determinar lo normal se partía de la idea contraria, de lo anormal? En este caso, ¿cómo podríamos decir que algo es bueno? ¿Es a partir de lo malo que hemos experimentado en los políticos o al contrario, venimos de una degradación en donde en algún momento determinado los políticos fueron personas realmente muy correctas, casi que bendecidas por Dios, ungidos por Dios, y ahora estamos en una decadencia? ¿O estamos esperando un tipo de político que todavía vamos a tener que seguir esperando en que aparezca porque resulte complejo pedirle tanto a un ser humano? Okay, bueno, igual varios temas. Entonces, lo primero es que Vox Populi, Vox Dei viene justamente por lo que se entiende por soberanía. Entonces, en la Edad Media, el soberano es el rey, ¿cierto? Porque él es el que ejerce el poder. Pero en términos de democracia, la definición llega un momento en donde, porque eso tampoco es que eso fue tan sencillo, es decir, es algo que tal vez las personas que están muy ideologizadas o que están muy adoctrinadas, no sé si sea la palabra correcta, no hacen realmente un análisis exhaustivo de lo que nos ha enseñado la historia y de que a donde hemos llegado ahora realmente ha sido un proceso difícil, complejo, pero siempre seguimos avanzando. Y entonces Vox Populi, Vox Dei lo que significa es que no importa que el presidente de la República salga a votar, el ama de casa, el barrendero, el misceláneo, el doctor, la enfermera, el futbolista, el vagabundo, todos tienen el mismo valor en su voto. Es decir, no hay delante de la ley, y justamente es parte del trabajo de lo que es la democracia y el Estado, delante de la ley todos tienen un mismo valor. Y es justamente porque todos tienen un valor de soberano. Es como si todos fueran reyes delante de la ley, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que se ha perdido? Bueno, obviamente es un cúmulo de circunstancias en donde lamentablemente se ha visto, y no voy a usar los ejemplos de otras latitudes, pero sí el de Costa Rica, una degradación, como vos bien dijiste, de lo que nosotros conocemos como lo político y de los políticos, porque es decir, al final son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, por un lado está lo político, que es lo que hace que las personas que deberían de participar más estén desencantadas, y por otro lado está
el político o los políticos que en su momento eran realmente personas distinguidas, como vos decías, ungidas por Dios o no sé por quién, pero que ahora no representan realmente los valores trascendentales de las personas. Y ahí es donde yo aprovecho para señalar algo que es muy importante, y es el hecho de que tenemos, vamos a ver, y no yo porque tenga la oportunidad hoy de participar en este programa y opinar, me refiero al hecho de ustedes que sí tienen estos programas, y me refiero a los periodistas en general y a los canales de televisión y a radio y a la prensa escrita. Hay que empezar a educar a las personas en el sentido de que lo político, que debería de importarnos a todos nosotros, no es nada más política. Y tenemos que entonces abrir los ojos y darnos cuenta de que nuestra realidad, que es la realidad del siglo XXI, tiene que ver con un tema que, aparte de político, es ideológico. Y eso hace que ya el escenario cambie un poco, porque entonces no solamente estoy yo viendo la pantalla de lo político, sino también de lo ideológico. Y la pregunta es, ok, pero ¿y cuáles ideologías? ¿O quién me explica eso? ¿Verdad? Y entonces creo yo que parte de la realidad que estamos viviendo hoy es que efectivamente, porque, a ver, es que esto es muy interesante porque cuando yo, como, y aquí no sé si puedo meterme en un tema que no me has preguntado, pero creo que es muy importante, cuando los partidos políticos no hacen lo que tienen que hacer, es cuando entonces empiezan a infiltrar en los partidos personas que no pertenecen a ellos desde una perspectiva ideológica y terminan dando al traste con el partido en el mediano plazo. En el corto no, porque no se ve, pero en el largo plazo, en el mediano y largo plazo sí. Y entonces lo que ha sucedido en nuestro ejemplo criollo en Costa Rica es que las personas que efectivamente iniciaron con los partidos políticos a mediados, digámoslo así, del siglo XX, esas personas ya no existen, no están. Y entonces los partidos fueron tomados por otras personas que ni siquiera, aquí viene la peor parte, ni siquiera respetan los estatutos ni la ideología del partido. Llámese socialdemocracia o llámese socialcristianismo, para usar, digamos, los dos ejemplos más tradicionales en ese bipartidismo que nos gobernó como por 70 años. Entonces, tan importante es la política como la ideología, y los que generan la opinión tienen la responsabilidad ahora de meterse en esa parte ideológica para exigirle al político cuando aparece en las cámaras, dígame usted qué defiende, dígame usted en qué cree. No me venga a mí a hacer promesas de campaña porque ya todos sabemos que no las va a cumplir. Dígame en qué cree para ver si en lo que usted cree yo también creo. Eso es un tema. Hace un mes tuve la suerte de asesorar a un partido político que está naciendo, y entonces yo les explicaba un par de estrategias de cómo desarrollar la parte del partido como tal, y también cómo impulsar no solo el candidato presidencial, sino también a los candidatos a diputados. Entonces, eso tiene que ver justamente con el hecho de que cuando nace un partido político, es muy importante, importantísimo, cuidado si no, la piedra angular de la fundación de un partido, los estatutos. Y uso un ejemplo, porque el tema es que acá, en nuestro ejemplo, el partido más consolidado es Liberación Nacional, que en este momento yo considero que está en manos de dos bandos, justamente, ¿verdad? Están el bando de los ultraconservadores, que son personas mayores a 60 o 70 años de edad, y los progresistas, que son la juventud y liberacionistas, que tienen otra forma de pensar y que justamente por ese progresismo ideológico están un poco más alineados al partido de gobierno. Pero devolvámonos a 1942-44, cuando se hace, creo que se llamaba como, tal vez vos te recordés mejor, como el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, creo que así como se llamaba, y entonces es un grupo de muchachos que son intelectuales, que son muy capaces, muy inteligentes, muy sabios, que tienen estas condiciones de esas personas que deberían de gobernar y estar en esas posiciones del Estado,
que se unen y se ponen a pensar cómo hacer para que Costa Rica salga adelante. Entonces estoy seguro que aparte de que ellos, casi la mayoría de ellos, de los que conformaron este grupo, tuvieron posiciones de poder en el gobierno, juzgaban sus decisiones en función de los estatutos de la socialdemocracia. Y todos aquellos y aquellas que se acercaron a Liberación Nacional en los 50s y 60s, casi que estoy seguro que lo hacían por un tema de la ideología, porque sabían justamente hacia dónde iban, sabían y tenían muy claro la socialdemocracia, y muy probablemente era gente responsable que sí se ponía a leer realmente cuáles eran esas cosas que dictan la línea y el norte del partido político, de forma que cuando yo esté en el poder, tome decisiones con base en eso. Probablemente un poco sucedió así con la Unidad Social Cristiana. ¿Qué pasa ahora? Esta atomización de partidos es un desastre, nadie sabe para dónde disparar, pero vamos a ver, por eso es que los partidos actuales no sobrepasan ninguno el 5% y los tradicionales llegan a 15 o 20 máximo, muy probablemente porque quienes votan por ellos son personas mayores a 50 o 60 años de edad que casi que por un tema de aprecio y cariño, porque mis papás votaban y siempre fueron... Tradición, sí. Exactamente. Entonces, el problema de todo esto viene siendo que mientras la parte ideológica de lo que se entiende por centro y derecha en el espectro político está dispersado, la parte ideológica de centro-izquierda, izquierda e izquierda radical, eso sí están, digamos, un poco más aglomerados o unidos en su norte ideológico, y entonces por eso es que, creo yo, PAC, que es el que nos ha gobernado por 6 años, que es de centro-izquierda, ha logrado conseguir la mayoría de votos, ¿verdad? Sí. Yo estoy de acuerdo con tu apreciación. Me parece que en buena hora la traes aquí a la mesa de análisis porque hace unos días teníamos en el programa a la abogada Paola Gutiérrez, y Paola nos decía que ahora cada proyecto de ley había que revisarlo de forma muy minuciosa porque cada proyecto de ley que llegaba a la Asamblea llevaba un caballo de Troya. Cuando vos ves que una diputada de la Unidad Social Cristiana se plega completamente al PAC, votando como un diputado del PAC, cuando usted ve que el ministro de la Presidencia, que se lo piden prestado a Liberación Nacional, entra siendo más radical que si fuera del Frente Amplio, cuando vos te das cuenta que diputados de Liberación Nacional apoyan sin cuestionamiento alguno la agenda del PAC y se vuelven diputados activos de gobierno y no de la oposición, entonces efectivamente lo que estás viendo es la infiltración de caballos de Troya que están en todos los partidos, porque inclusive si usted recuerda a una señora, el apellido no se me viene a la mente, creo que era Muñoz, se llamaba Carmen, que entró en la legislatura anterior con el Movimiento Libertario, se pasó también a votar con el PAC. Es decir, que inclusive en un partido que se supone que es de extrema, bueno, los que algunos dicen que es de extrema derecha, pues hasta inclusive en ese partido estaban inoculados. Lo que pasa es que estas ideologías, como dicen los infectólogos, se vuelven enfermedades oportunistas, donde ellos miran una grieta, por ahí entran. Ahora, tenemos serios problemas. Yo hablaba hace unos días con un buen amigo venezolano y él bueno, estábamos conversando como conversan ahora todos los ciudadanos, y yo le dije, bueno, mira, es que yo creo que como nunca el costarricense está preocupado de que se nos meta hasta la cocina el socialismo del siglo XXI. Y me dijo, no, ustedes tienen 70 años de tener el socialismo del siglo XXI. Cuando yo llegué a Costa Rica, solamente había una empresa de seguros. Me obligaban que si quería un seguro tenía que comprárselo al INSS. Ustedes no tienen ninguna libertad para escoger quién es el proveedor de electricidad. Se lo tienen que comprar al gobierno, obligados al precio y al factor de servicio y a la poca empatía que tienen con el usuario. Me decía, ustedes no tienen dónde escoger. Ustedes creen que colegio privado o colegio público. No. El sistema de estudio lo establece el gobierno.
dice, esto es lo más parecido a Cuba, ni siquiera a Venezuela, es lo más parecido a Cuba. Es decir, Costa Rica viene infiltrada desde hace 7 décadas y aunque hubiese cierta alternancia, lo cierto es que hay algunos lineamientos, digamos, que no se han modificado. Ahora, Paolo, entrando en materia, aterrizando específicamente en Costa Rica, me encanta esta teoría tuya de los ticos y una descripción de quién somos los ticos. ¿Qué somos los costarricenses? ¿Cómo somos los costarricenses y cuáles son nuestros intereses? Okay. Antes de explicar el tema de los ticos, para aclarar algo que dijiste que me parece que es extraordinario y es el hecho de que la gente piensa que estamos infiltrados por la izquierda desde hace 70 años y probablemente en algunos, o sea, que en términos comparativos sea cierto. El tema, ahí quiero señalar 2 cosas. La primera, que es que a mí de verdad me hace gracia, probablemente en términos ideológicos, los que sí son intelectuales vayan a pensar que estoy totalmente equivocado, pero el tema es que estos son opiniones y entonces a mí, francamente, me importa poco lo que opinen. Los partidos liberales o libertarios de Costa Rica son de centro y la razón es muy sencilla. Por ejemplo, los republicanos en Estados Unidos no están de acuerdo con que exista seguridad social. Y aquí siempre ha existido seguridad social y todos los ticos estamos de acuerdo con eso. Yo tengo clientes norteamericanos que siempre que venían se quejaban y decían, ¿por qué yo tengo que pagar la seguridad social? Y no sé qué. Y yo les tenía que explicar, mire, porque es que en Costa Rica todos tenemos que pagar seguro porque si el indigente, este que está aquí en la esquina, se enferma y le sale una infección en la garganta, él puede ir al EVAIS y le van a dar antibióticos y se va a curar. En Estados Unidos probablemente se muera, ¿verdad? Y entonces esta perspectiva para nosotros se vuelve parte de nuestra idiosincrasia. Ahorita me meto con el tema de los ticos porque de verdad quiero comentar 2 cosas. Entonces, los libertarios o los liberales de Costa Rica están de acuerdo con la educación pública y están de acuerdo con la seguridad social. Y eso lo que quiere decir es que no son de derecha, son de centro. Y para mí eso es lo más importante que tenemos que atender los costarricenses. Pero entonces estás diciendo algo muy valioso. Si los extremos están al centro, ¿dónde están los de la izquierda? No, es porque lo que pasa es que ya estamos, o sea, se está empezando a dar una manifestación de la izquierda más radical que quiere empezar a polarizar la población justamente con los temas que son los más delicados y que tienen que ver con lo que se conoce como la guerra cultural, que eso de hecho, ya eso es un tema que es más bien histórico, viene de los 20s, que luego un fulano, no me acuerdo cuál era el nombre, sacó un libro en el 91 y cuando Pat Buchanan pierde en su contienda contra Bush en el 92 y luego hacen una convención republicana, él hace un discurso que se hizo famosísimo porque Pat Buchanan entonces cita la guerra cultural dando a entender de que, porque eso es, vamos a ver, esas son las cosas que hasta ahora nos vamos dando cuenta, pero imagínense, el 92, eso es hace 30 años. Así es. En el 92 Pat Buchanan lo que señalaba era que los republicanos eran pro vida, pro iglesia, pro valores, y Clinton, y es vacilón porque en el mismo discurso no solamente se refiere, no dice, no es solamente Bill, es que también es Hillary. Ellos están a favor de todo lo que tiene que ver con la agenda progresista, del aborto impune y el matrimonio igualitario y ta. Entonces, en Estados Unidos, por eso es que ahora están como están y realmente es un caos porque en todos los estados, es que si uno dijera, bueno, es que sí, Carolina del Norte vota de una forma, pero Arizona de otra. No, es que en todos los estados es 50-50. Así es. Afortunadamente nosotros, digamos, no hemos llegado a ese punto, pero creo yo que poco a poco se está empezando a dar esa polarización en donde mi mayor preocupación es que los ticos no seamos capaces de ver que hay una manipulación para ponernos a discutir sobre temas ideológicos que no tienen que ver con la obligación del político de resolver los problemas sociales inminentes, trascendentales y de largo plazo. Y ahora sí ya me meto con el tema de los ticos. Si no es el político, ¿quién? ¿A quién le corresponde dirimir estos problemas sociales de minorías, digamos? No, es que lo que pasa es que el tema de las minorías no es,
o sea, sin duda es un tema que es ideológico, pero lo que pasa es que es un tema que se tiene que resolver a nivel de Estado, porque son básicamente decisiones que tienen que ver con leyes. Entonces, en los países donde se dan discusiones de todo tipo por diversos temas, las discusiones terminan siempre en los congresos o en asambleas legislativas, porque se tienen que desarrollar proyectos de ley para buscar cuál es lo mejor en teoría para las mayorías, ¿verdad? Aunque no necesariamente eso suceda siempre. Pero a lo que quería llegar es al tema de la idiosincrasia del tico y qué es lo que es el tico. Y el tico realmente para mí es una persona que es sensata, que no es impulsiva, sino que es muy comedida. Creo que de hecho por eso es que nosotros nos jactamos de ser todos unos igualados, y eso creo yo que es parte del pura vida también, ¿verdad? Porque al final nosotros tratamos a quien sea, no importa en el nivel en el que esté. Pero entonces el cuidado que tenemos que tener es no caer en los juegos de las ideologías en términos de las discusiones, porque llevamos 2 elecciones justamente, y esto no es algo que yo venga aquí a inventar. Llevamos dos elecciones presidenciales, por no mencionar las municipales, 2 elecciones presidenciales en donde la discusión nunca tuvo que ver ni con educación, ni con salud, ni con infraestructura, ni con telecomunicaciones, ni con relaciones internacionales, ni con seguridad. No, tenía que ver con temas que por eso es que es un tema que es ideológico, porque es del posmodernismo, ¿verdad? Que es algo que es una corriente ideológica de los 60s, en donde lo que se busca es afectar todo, es como, sobre todo es cuestionar, ¿verdad? Es como cuestionar los valores tradicionales, y para nadie es un secreto que en Costa Rica, seamos o no creyentes, seguimos siendo muy tradicionales. Y entonces una de las cosas más importantes, y esto casi que no se lo comunicaría yo a ningún partido, le advierto a los partidos políticos que si ustedes no entienden de este tema ideológico, van a volver a pasar por el mismo calvario, porque aquí lo que se discute son los valores fundamentales, trascendentales y metafísicos que constituyen al costarricense. Si eso no se defiende, entonces va a pasar lo mismo de nuevo. Así es, cuando yo estudiaba en la Universidad de Comunicación Política Estratégica, recuerdo que justamente en uno de los cursos del posgrado se decía que todo, absolutamente todo en la política pasa por los valores y después las cosas importantes. Digo, no porque los valores no sean importantes, sino porque es el primer filtro. Cuando te atacan esos cimientos, la persona reacciona y deja inclusive lo que finalmente puede afectarlo de forma muy profunda para una segunda discusión que usualmente en política no la hay. Pero bueno, parte de esto que somos los costarricenses, parte de lo que nos distingue como ticos es la educación. Pero, Paolo, a mí me preocupa muchísimo, digamos, 2 elementos que yo veo que en este momento están afectando profundamente a las generaciones que vienen. La primera, la muy mala calidad de la educación primaria y secundaria. 3 años de retrasos, porque si no es, bueno, ahora el tema de la pandemia, pero anteriormente eran los sindicatos que no querían que les movieran nada, no quieren que los profesores sean evaluados, no quieren mejorar los programas, no quieren hacer un acople o una concatenación entre el estudio académico y la empresa, no del futuro, la empresa actual que demanda conocimiento en ciencias, en ingenierías, en tecnología, en matemáticas. No, ellos no quieren, ellos quieren seguir con la educación de 1950 y quieren que todo se haga de la forma tradicional en un mundo que dejamos atrás hace 50 o 60 años. El segundo aspecto que a mí me preocupa es que yo percibo, realmente esto es algo que yo creo y lo he compartido con algunas personas, pero es que la mayoría de las universidades del Estado están secuestradas justamente por estas ideologías.
Entonces, si por ejemplo tenés a un estudiante en medicina o en alguna ingeniería, ese pasa por la academia sin mayor problema, pero los que vienen a ciencias sociales sí efectivamente son atrapados por estas ideologías y son los que son lanzados a la calle, o dicho de otra forma, también atrapados en el Estado para hacerle la vida imposible al costarricense y seguir desde el Estado cerrando las puertas al progreso bien entendido, al futuro, a la posibilidad de desarrollo económico, porque siguen pensando en estas ideas de Marx, con estas ideas de Lenin, con el chavismo bolivariano del siglo XXI, con las ideas cubanas, con la agenda del Foro de Sao Paulo, aborto, eutanasia, eugenesia y tomar la educación para hacer a la gente cada vez más bruta. Y entonces te pregunto yo, ¿cuál es tu percepción de la educación? ¿Realmente estamos corriéndonos el riesgo de entrar en un estado en el cual no vamos a salir y vamos a quedar atrapados 2, 3, 4 décadas como le ha sucedido a Cuba o a Venezuela? Okay. La pregunta es muy interesante porque vamos a ver, para hacer una respuesta globalizada tenemos que entender algo que es muy interesante, y es el hecho de que el posmodernismo, que es una corriente ideológica que se desarrolla en el siglo XX, nace, no recuerdo bien si era de Antonio Gramsci, pero luego ya cuando sale la escuela de Frankfurt, ahí es donde ya sale el neomarxismo, y entonces ellos lo que entienden es que no hay la dialéctica económica, ya eso no tiene ningún sentido, sino que hay que buscar otras dialécticas, que es como los conflictos o los choques de otras de otros tipos, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se da la lucha entre sexos, y entonces empieza a cuestionar también los temas fundacionales o digámoslo así, los valores, como les había explicado. Pero el tema es que cuando en los 60 aparecen pensadores como Camus, como Sartre, como Derrida, como Foucault, como Lyotard, Lyotard en particular, él lo cuestiona absolutamente todo. Él cuestiona los valores, él cuestiona la iglesia, él cuestiona la ciencia inclusive. Y luego viene Derrida, que es el que desarrolla el término, por ejemplo, de deconstrucción, porque si te has dado cuenta ahora, hay que deconstruir al hombre, hay que deconstruir a la mujer, hay que deconstruir al niño, ya Dios no existe, entonces ni siquiera hay que deconstruirlo. Y entonces lo grave de esto es que, vamos a ver, la escuela de Frankfurt, que eran un grupo de fulanos filósofos alemanes, que eran en su mayoría judíos, ante el problema que se da en Alemania, porque ellos creo que empiezan por ahí a inicios de la década de los 30, terminan huyendo porque una universidad, no me acuerdo si era Columbia, la que los invita y les dice, no, vénganse para acá, y entonces ellos como que casi que terminan decidiendo, bueno, ahí vamos a destruir Europa, pero entonces mejor destruyamos ahora Norteamérica, ¿verdad? Y luego estos filósofos que te comento yo, los pensadores franceses como Derrida y Foucault, terminan dando clases en las universidades norteamericanas. Entonces, junto con lo que se entiende como Mayo del 68, que es como una revolución también filosófico-ideológica, en donde se empiezan a cuestionar justamente los valores de todo, eso también permea acá en academia, y entonces no es de extrañar que ahora los que eran alumnos en los 70s y 80s son ahora los profesores que impulsan estas ideologías. Pero no todo está perdido, porque el tema es que afortunadamente creo yo que la contraparte, y es para mí eso es lo más importante, porque, a ver, yo no vengo aquí a inyectar veneno contra un lado o contra el otro, o a polarizar o a colocarme yo de un lado del otro, justamente porque yo lo que pienso y creo fervientemente en que la mayoría somos de centro, y cuando tenemos la oportunidad de sentarnos con alguien que es de extrema derecha o de extrema izquierda y conversamos abiertamente, nos damos cuenta que somos más parecidos de lo que creíamos. Y es justamente a donde quería llegar, porque entonces, pese a que la academia ha estado impulsando ideas que son muy progresistas,
también es cierto que hay otras universidades que también entonces le están dando un mayor énfasis a la otra parte, que es la tradicionalista o la ortodoxa, como se le llama a veces. Pero dentro de nuestra idiosincrasia, lo que tenemos que tener claro es de que no podemos permitir como país estas divisiones, estas polarizaciones. Nuestro deber es buscar el centro y buscar realmente soluciones. No podemos caer en los juegos actuales globales. Europa es un caos también. Canadá es un desastre ideológico. Estados Unidos, ustedes lo están viendo. Ahora estuve viendo noticias para ver, que yo decía, no sé si Luis Fernando me va a hacer preguntas de Estados Unidos, pero ojalá que no me pregunte nada porque cada hora las cosas cambian y entonces resulta ser que ahora aparentemente... Es una realidad en construcción permanente, sí. Sí, Trump ya supuestamente ganó 2 estados, creo que era Pensilvania y Carolina del Norte, y entonces obviamente CNN no lo va a publicar porque entonces es un tema de manipulación de medios y como que se peleó con Fox, pero entonces Sean Hannity, que es el programa de las 9 de la noche, probablemente sí saque algo de eso. En fin, esas son cosas ajenas a nuestra realidad y nuestra realidad es que sí, probablemente en nuestra academia haya profesores que son de izquierda, pero no podemos olvidar algo muy importante, y es que el tico, en general, tiene una sabiduría indígena, no sé cómo llamarlo de otra forma, en donde termina plasmándose aquel dicho que dice que cuando tenés menos de 25 y no sos socialista, no tenés corazón, y cuando tenés más de 25 y seguís siendo socialista, no tenés cerebro, ¿verdad? Entonces, yo no sé cuánto eso sea en realidad, pero el tema es que es una la enfermedad mayoría... de la mocedad, entonces, de la juventud. Exacto, entonces el tema es que lo importante es que independientemente de lo que nos quieran adoctrinar, yo estoy convencido de que los jóvenes, porque esa fue la pregunta que vos hiciste, los jóvenes sí tienen muy claro que ellos están realmente viviendo momentos en donde se está dando una lucha y como que los quieren atrapar, digamos, y entonces creo que no son tan ingenuos. Obviamente hay un grupo que sí, eso es inevitable de por sí, y probablemente más escandaloso de la cuenta, pero el tema, por eso es que es interesante volver al tema político, porque no importa cuánto se manifieste un grupo o se manifieste el otro, quien elige al próximo gobernante, quien elige a las personas que van a dirigir los destinos de nuestro país, somos la mayoría, y la mayoría somos de centro y tenemos la cordura y el sentido común para votar realmente por nuestra mejor opción. Y la mejor opción nunca va a ser ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. Cuando se dieron las elecciones anteriores, digamos, cuando fue Luis Guillermo Solís en el año 2014, si no me equivoco, yo conversaba mucho con mi amigo Claudio Alpizar. Y entonces encontramos que hubo un fenómeno. Primero, el que iba, digamos, adelante en las encuestas era Johnny Araya. Luego Johnny Araya, en los movimientos de encuestas, y yo diría que hasta inclusive un poco malintencionada, el semanario Universidad le da un montón de puntos extra a Luis Guillermo Solís. Y entonces Johnny Araya hace una rueda de prensa y renuncia, y ni siquiera va a las... ¿Sí te acuerdas, verdad? Deja botado el chuluco, entonces uno diría, bueno, y aún así hubo un grupo de fanáticos que puso a Luis Guillermo en el poder. Bueno, porque Luis Guillermo no renunció, ese siguió. Entonces, aunque fueran 4 gatos, pues con 4 gatos ganaba. Pero lo cierto es que en el caso de Carlos Alvarado, la realidad fue otra. Entonces, uno se pregunta si fueron votos a favor de Carlos Alvarado, a favor del socialismo, porque realmente en lo que vos abrías el programa con la meritocracia era la persona más capacitada, o si fueron votos en contra de Fabricio Alvarado por la misma polarización que se dio. Mira, hay muchos románticos que siguen enojándose y se manifiestan en redes diciendo, bueno, pero es que estaríamos peor con Fabricio Alvarado. Fabricio no era para nada, digamos, de mi gusto y de mis preferencias, pero lo cierto es que Fabricio, por lo menos al inicio, se armó, se rodeó de gente muy buena. Por ejemplo, tenía a Mario Redondo, que muy probablemente Mario Redondo hubiera llegado o a vicepresidente o a ministro de la presidencia, que tiene una soltura para negociar y tienes un hombre con principios.
Por el otro lado tenía en economía a don Gerardo Corrales y en seguridad a don Álvaro Ramos. Entonces, definitivamente, aunque fuera solo con esas tres personas, ya llevaba muy buen equipo, ¿verdad? Pero bueno, vos decís algo que a mí me da una tranquilidad enorme. Entonces, si el costarricense es de centro, podría ser que estemos a tiempo de reivindicarnos y no volver a caer ni en extremos como el del Frente Amplio, que podría ser algo nefasto para el país, ni jamás repetir otra vez al PAC. Y ahora sí buscar colocarse, digamos, en una posición en donde los temas importantes sean justamente los temas importantes y no los temas que pierden relevancia. Ahora, Pablo, estamos llegando casi al final del programa y yo no quisiera desaprovechar para que vos trataras, digamos, de una manera un poquitito apresurada, pero de explicarme dos conceptos que me llaman mucho la atención. El primero es el simbolismo y el segundo el concepto del sacrificio. Okay, bueno, nada más para comentar algo que dijiste ahora respecto a lo de Fabricio y Carlos Alvarado. Eso es muy interesante porque los partidos que son neopentecostales o que son religiosos, esos nunca van a tener éxito y entonces es un error, digamos, plantearlo desde una perspectiva política así ante la opinión pública, ¿verdad? Es decir, los partidos tienen que ser muy cuidadosos con eso porque basta, digamos, por ejemplo, si yo fuera candidato a la presidencia, yo les diría, ok, bueno, sí, yo soy creyente, pero el tema es que no, ese no es el tema a discutir acá. Mi preocupación es la infraestructura, la salud, la educación, ¿verdad? Entonces, eso fue un, digámoslo así, pues son las circunstancias que se dieron. El PAC ganó y lo eligió la mayoría y la gente se enoja conmigo porque también me dicen, ¿cómo se te ocurre si por el PAC votó solamente? Eso no importa, el tema es que o sea, el PAC está en la presidencia porque lo eligió la mayoría. Punto. Y entonces la gente se enoja porque dicen, pero es que ahora el PAC está haciendo esto y haciendo lo otro. Yo creo que el PAC, como pocos, es un partido que ha cumplido con todas las promesas de campaña y entonces lo que el PAC prometió, ahí se está haciendo. Entonces, yo estoy en contra de eso. Bueno, pero entonces yo soy del grupo abstencionistas y no fui a votar. Entonces, no tengo derecho a venir a quejarme ahora, a decir, es que es una barbaridad que el PAC, ¿verdad? Por ejemplo, este tema de la negociación de la convención colectiva. El vicepresidente de la República es un señor que siempre se ha conocido por ser un sindicalista. Eso lo sabía todo el mundo. Entonces, no entiendo por qué la gente se enoja con eso. Entonces, ¿por qué la sorpresa? Exacto, no es una sorpresa. Y el otro fenómeno interesante es que una de las razones por las cuales yo pienso, y esto lo tengo que dejar muy claro, la alternancia en el poder es lo que le da sustentabilidad a largo plazo a una democracia. Y entonces esa es la razón por la cual hay que quitar al PAC del poder. No por ninguna otra razón, ni siquiera ideológica, es porque realmente hay que hacer como un cambio, una renovación, ¿verdad? Si ya el PAC puede o piensa volver en el 2026 o en el 2030, bueno, ya es un tema incircunstancial de ese momento, pero el tema es que parte de lo que se nutre nuestro país y de lo que se jacta en términos de democráticos es justamente la alternancia. Esto que me preguntaste del simbolismo, porque escribí un artículo un día de estos que pues le agradezco a La Nación que me lo haya publicado, pues justamente yo usé el término de los simbolismos en términos del Estado y del líder, que ya los expliqué ahora, pero eso es muy importante justamente porque históricamente nosotros como seres humanos hemos utilizado los símbolos para mostrar hacia los demás cuál es nuestro valor trascendente y entonces y aquí hago el paréntesis, yo doy charlas que tienen que ver con arquetipos de las películas, las películas que le encantan a los, bueno, yo creo que a todo el mundo le encantan, ¿verdad? Las de los superhéroes y las de aventuras. Entonces yo hablo de cómo funcionan las películas de Marvel y de DC, de Indiana Jones, del Señor de los Anillos. Entonces les explico cómo los simbolismos de esas películas hacen que el que está en el cine comiéndose las palomitas y tomándose la gaseosa se siente compenetrado y se siente casi igual al héroe y quisiera ser el héroe y es justamente porque los que desarrollan estas películas utilizan un esquema que es el de Joseph Campbell, que es un antropólogo que desarrolló un diseño, digamos, que se llama El Camino del Héroe
y que nos golpea a todos independientemente de nuestra civilización occidental y también trasciende culturas y civilizaciones de otros lados. Pero les voy a dar un ejemplo simbólico importantísimo que sucede hoy y que me di cuenta esta semana. De hecho, lo conversé con un amigo. Ojo, qué interesante. El abstencionismo en Costa Rica del 92, 96, 98 y 2002 rondaba el 15-17%. Del 2014 en adelante subió 10 puntos y desde entonces sube casi 2 puntos más por elección. Ahora en la última fue casi 35%. Así es. ¿Qué pasó para que se diera ese aumento del 10%? Ok, voy a usar, esto es una hipótesis, Ajá. pero yo la creo válida. Yo voté por primera vez en el 92. Sí, perdón, estoy cruzando los años, es 90, 94, 98, 2002, sí. Yo voté por primera vez en el 90. Y entonces, una de las cosas que yo recuerdo de niño ver de mis padres cuando iban a votar era que ellos mostraban con orgullo el dedo lleno de tinta y el índice también. Y luego más bien los recuerdo quejándose de que después de una semana la tinta no se les quitaba del dedo, ¿verdad? Pero entonces recuerdo que salíamos con mi papá con las banderillas en el carro y entonces él mostraba su dedo, ¿verdad? Entintado. Eso era un símbolo. La tinta demuestra que yo ejercí mi derecho al voto, que yo ejercí mi derecho de soberanía, que yo tengo un valor soberano, que tengo un valor divino, que yo tengo un valor trascendental y que yo ejercí mi derecho cívico también. Así como cuando juega la selección y yo entonces me pongo la camiseta roja y me amarro la bandera y me pongo un montón de cosas, porque esos son símbolos, exactamente, porque esos son símbolos. Igualmente sucedía el día de las elecciones. En el momento en el que se dejó de usar la tinta por las excusas que fueran, es que se hacen regueros, es que esto, es que lo otro, es que sale muy caro. Esas son excusas que para mi gusto no tienen ningún sentido y me preocupa que de forma ingenua se haya aceptado algo así. Vamos a ver, lo que me preocupa es que haya habido algún tema ideológico por detrás que nadie previó en el 2004, que eso es hace un montón de años, en donde alguna cabeza de estas que están adoctrinadas dice, quítenles la tinta para que el día de las elecciones no tengan nada para demostrar a los demás, para que ellos... Y te agrego algo, perdona, hoy en día se denuncia, no solamente en los Estados Unidos, en otras naciones, que los muertos están yendo a votar. Bueno, y pareciera que el instrumento predilecto es la crayola. Para que voten los muertos, ¿verdad? Si fuera con la huella digital sería muy difícil. Exactamente, y entonces es interesante porque el tema es que, como me lo decía muy bien mi amigo, él me dice, no solamente era el orgullo de mostrar el valor cívico de tener yo los dedos entintados, sino que también había inclusive una presión social, claro, porque vos llegabas a almorzar a donde tu abuela y te ponías a ver quién había votado y quién no. De cómo es que vos nos ibas a votar, ¿qué es? No, vamos y te llevo porque tenés que ir a votar, ¿verdad? Es decir, y eso era parte, digamos, de esa idiosincrasia tica, ¿verdad? De la participación ciudadana el día de las elecciones. Esos son símbolos y entonces es muy importante que prestemos atención a esos pequeños detalles porque al fin y al cabo son muy valiosos y, como repito, son las cosas que nos sirven para trascender. Hay un filósofo, creo yo que es el filósofo del siglo XXI que se llama, es coreano. Ajá, Byung-Chul Han se llama, creo. Y él justamente sacó un libro en donde habla acerca de los ritos. Y entonces resulta ser que los ritos es lo que hemos perdido. Y entonces él denuncia eso como algo que está faltando dentro de la identidad del ser humano moderno, que está absorbido por las redes sociales y que viven únicamente por buscar un like, pero que entonces no trascienden en sus vidas. Y entonces
él hace referencia un poco al tema de que seguimos siendo animales religiosos, porque independientemente de si yo creo en Dios o de la religión que sea, todas las religiones tienen ritos. Y entonces, esos son momentos que se sacan en el día para realizar cosas, como por ejemplo cuando uno dice, ok, no sé, voy a ir a clases de natación, o voy a ir a clases de yoga, o voy a ir a clases de lo que sea. Esos momentos que se sacan se convierten en momentos ritualísticos para las personas y es como si se detuviera el tiempo. Cuando al momento de acostarse la persona pregunta, ¿cuál fue el mejor momento de mi día? Muy probablemente eso está en la cúspide de esos momentos importantes, porque fue el momento en que la persona estuvo para sí misma y tuvo que ver con ritos y con símbolos. Ahora, Paolo, el gobierno dice, estamos en crisis, vamos a tener que sacrificarnos todos ustedes, y viene con una propuesta 70%, 80% impuestos, 20% propuestas de recorte, porque no eran recortes reales. ¿Qué significa sacrificarse? Sí. ¿Qué es esto del sacrificio? Porque me lo habías preguntado. Ok, el término de sacrificio es muy interesante porque eso es lo que le da sentido a la vida de las personas. Si bien es cierto, existen otros valores que son fundamentales, en donde yo diría que en la escala de valores el más importante es la humildad, porque la humildad es la que me permite darme cuenta de que cometí errores y que tengo que cambiar y que tengo que mejorar. Y justamente en esa escala de valores, el antivalor es el orgullo. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando nos dicen, es que usted tiene que sentirse orgulloso por esto, por pertenecer a esto, por ser esto. No, es la humildad la que nos ha construido como cultura occidental. En ese camino, yo tengo que entender que si mi vida no está diseñada para sacrificarme por los demás, muy probablemente no tenga sentido. Y aquí quiero mencionar igual dos cosas. La primera es que tenemos que tener mucho cuidado con la definición de felicidad, porque llevamos igual por lo menos 30 años desde que empieza esta corriente New Age, en donde lo más importante es ser feliz y no importa lo que usted haga, tiene que ser feliz y no importa lo que usted le haga a los demás, lo importante es que usted es feliz, pero la felicidad es algo que es temporal, de corto plazo, que no siempre se vive. Y en cambio el sufrimiento en el ser humano es una condición sine qua non, digámoslo así. Es decir, y tanto así que, si no me equivoco, en el budismo, no sé en el budismo cómo es que se llaman, mandamientos o qué, pero la condición número uno en el budismo dice que la vida es sufrimiento. Y entonces, eso lo que quiere decir es que, porque eso sucede tanto en el budismo, que es lo que controla, digámoslo así, Asia e India también, por ejemplo, que son miles de millones de personas, al igual que el cristianismo, el mensaje es que para que nuestras vidas tengan sentido como seres humanos, tenemos que aceptar que tenemos que sacrificarnos por los demás. Y eso es entregarnos a otros siempre. Entonces, duele justamente cuando vemos que hay un grupo que parece, no sé si llamarlo elitista, o cree que es especial, o que tiene privilegios, y entonces no está dispuesto a sacrificarse. Cuando se dan estas mesas de negociación en donde participan un sinnúmero de sectores, pero los sectores se acercan tratando de buscar cómo defender sus derechos o cómo conseguir más privilegios, pero no están dispuestos a sacrificarse. Ahí es donde a mí sí me preocupa el futuro del país, porque más allá de que todos seamos de centro, todos tenemos que entender que tenemos que ceder un poco para que la cosa política avance y para que por lo tanto nuestro país avance también. Todos tenemos que sacrificarnos. El problema obviamente está en cuál es la balanza o cuál es la báscula, y entonces yo pienso que ya yo puse lo suficiente y el otro no ha puesto nada, y entonces ¿quién es el que toma esas decisiones? ¿Quién es el que decide? El que decide es el que está arriba, como ya les expliqué, el más sabio, el más inteligente, el más capaz, el que entiende mejor que nadie el término de justicia. De ahí es de donde deberían emanar las decisiones, y por eso insisto, es tan importante que cuando vengan de nuevo las elecciones, los costarricenses
realmente salgamos a votar por la persona indicada. Claro, hay que agregar, el problema que estamos viviendo ahora es que yo creo que ya debió haber empezado la carrera y no ha empezado. Es decir, no veo a los partidos tradicionales moverse, no veo candidatos, los partidos pequeñitos no van a pasar del 5%, y eso me preocupa un poco. Pero en general, lo más importante es eso, que la gente entienda, empezando por los políticos, que si no nos sacrificamos, no vamos a salir adelante. Muy sabias palabras, de verdad, Paolo, para llevarnos al cierre. Caramba, muy agradecido de verdad con todo este pensamiento que en realidad suma. Cuando este proyecto nace de conversaciones con mis dos amigos, con Eduardo y con Alberto Boza, y nosotros decíamos, bueno, es que tenemos que llevar casi que una predicación, un evangelio, ir a evangelizar, despertar un poquito a la gente, darle herramientas, buscar de la mano de las personas más capaces el consejo, poder análisis, poder construir, ahora sí, bien utilizada la palabra, de construir y construir. La crítica es muy importante. Y siempre quisimos que el programa cerrara con un aporte, con una salida, con una ventana abierta, con una solución. Este filósofo coreano-alemán que usted mencionaba tiene un libro interesantísimo que se llama La sociedad del cansancio, y de alguna manera nos hace reflexionar de que estamos perdiéndonos de la vida, del planeta, de la creación, de nuestros hijos, de nuestras parejas. Nos perdemos nuestro país porque estamos dejando el alma en el móvil, en el celular. Vos ves una mujer bellísima con un muchacho de muy buen ver, sentados en un restaurante, en una cena romántica, y ninguno de los dos está presente. Cada uno está viviendo una vida a través del móvil, y eso es muy lamentable. Y vas a un concierto y lo único que ves es personas grabando el concierto, porque de alguna manera hay una prioridad en que los demás vean, aunque yo me pierda el concierto, para tratar de hacer una ventana. Y esto nos está dejando el alma vacía, completamente vacía. Cuando algo es gratis, decía un profesor mío de la Universidad Complutense, es porque la mercancía soy yo. Y creo que no nos hemos dado cuenta. Con este cierre que vos haces con respecto al sacrificio, realmente creo que nos llevas a la reflexión de que efectivamente hay un precio que pagar, y que si algo es gratis, la mercancía somos nosotros. Y en términos de política es absolutamente cierto, correcto, preciso. Es una idea muy aplomada. Paolo, te felicito, te agradezco también el tiempo. Creo que no pasa desapercibido escucharte, y quisiera comprometerte para ver si podemos hacer una nueva entrega. Y me gustaría mucho, quedaron algunos temas sueltos, sobre todo los temas de comunicación. A mí me parecen muy importantes, porque si nosotros logramos leer las estrategias, vamos a desmantelar los argumentos politiqueros y nos vamos a dedicar ahora sí al análisis de la política. Como bien decías, cuando se toma a un candidato, que yo tuve la oportunidad de estar con todos, incluyendo a José María Figueres, a Antonio Álvarez, que me parece un buen tipo, realmente un buen candidato. Bueno, al contrario, me parece una persona con un enorme potencial para presidente, aunque tal vez no es tan buen candidato, pero lo cierto es que vos podés, digamos, quitar el argumento politiquero, quitar el librillo, el guión, y entrar al personaje y decirle, este es el problema, deme una solución. Y una vez que me dé la solución, ¿quién ejecuta? Porque usted no puede hacerlo todo. Y creo que ha sido, al final de cuentas, la discusión. Creemos que el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, va a caminar en manos de Trump o de Biden, cuando es un país de 400 millones, más todos los países que también de alguna manera dependemos con Estados Unidos. Paolo, si tuvieras que darle 3 consejos puntuales a la persona, al votante, a partir de todo este desarrollo que has hecho en este programa, ¿cuáles serían los 3 elementos muy puntuales que debería de considerar el ciudadano de cara a las próximas elecciones del 22?
Bueno, lo primero es que, como ya lo comenté, no se dejen llevar por un tema ideológico, sino que le presten atención a las propuestas que son estructurales, ¿verdad? Que tienen que ver con el desarrollo del país, porque eso al final ni siquiera tiene que ver con nosotros, sino con nuestros hijos. Y creo que en nuestra idiosincrasia, los ticos seguimos eh, siendo, digámoslo así, eh, muy tradicionalistas en el sentido de que estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestros hijos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que salgamos a votar y que independientemente de que los candidatos no sean los mejores, ni de que yo esté desencantado con la política. La razón es muy sencilla. Digamos, esta segunda recomendación tiene que ver con egoísmo. Normalmente las personas que se abstienen son personas que piensan, ¿qué más da? A mí no me importa, yo no participo en eso, todos son unos ladrones, todos me mintieron, todos me decepcionaron. Sí, pero lo que pasa es que parte de la democracia tiene que ver con su participación. Entonces, por eso es que hay que insistir en que rompamos con este ciclo de abstencionismo. Y lo tercero, que es para mí la más importante, es justamente lo simbólico. No olvide usted, costarricense, que usted tiene un valor divino, que tiene un valor trascendental y que usted tiene que ejercer su valor de ciudadano soberano. Aproveche que estamos en un país donde tiene ese derecho y ejérzalo como corresponde. Es lo menos que usted puede hacer por su patria y por sus hijos. Caramba, tremendos consejos, de verdad que creo que apuntás muy bien. Agregaría algo que no agrega tus palabras, pero sí al análisis como un todo, y es que parte del riesgo de la fragmentación a nivel de muchos partidos políticos, muchos candidatos, muchas opciones, es que no vas a encontrar un candidato fuerte, sino que vas a encontrar en un grupo de enanitos de cuento, un enanito que es un poco menos enanito. Entonces, los dos duendecitos más grandes, sin ninguna representación, van a ir a una segunda ronda. Y entonces, en la segunda ronda, no es que tiene que votar el 50% de todos los costarricenses, no. Con que vayan seis personas podrían definir, y el 51% es el que va a legitimar al presidente. Y entonces, ese presidente no tuvo que ver nada conmigo. A veces el exceso de democracia podría ser un problema muy serio. Entonces yo creo que en eso también, cuando algunos hablan de coaliciones, yo creo que no están, digamos, visualizando un futuro negativo, todo lo contrario, me parece que ahora más que nunca se requieren alianzas, estructuras muy fuertes, bien amarradas por compromiso y que permitan al ciudadano exigir, como bien usted lo dice, como soberano, porque la soberanía ahora la tiene el pueblo y no el mandatario tiene un permiso para estar 4 años ahí, pero a los 4 años hacemos un referéndum y lo mandamos para la casa. Así es que efectivamente, ahora más que nunca necesitamos negociaciones, pero negociaciones muy sensatas, con los pies puestos en la tierra y con las manos y la mirada viendo hacia arriba y hacia el futuro. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias por ser un intelectual tan de primera línea, un pensador, una persona que tenga esa capacidad de ver a través, ver a lo que está al otro lado y de permitir a nosotros, o sea, permitirnos a todos también visualizar otras realidades más allá de la mera noticia, más allá de las apariencias, siempre hay algo oculto y yo creo que vos tenés esa habilidad para hacernos ver allá y vernos y considerar también la historia, porque la historia finalmente es lo que termina produciendo las realidades que tenemos hoy. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, y muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Si este programa le ha gustado, por favor, compártalo con sus contactos, compártalo con sus amigos, discútalo en familia y sobre todo darle seguir a la página para poder mantenernos constantemente en comunicación y de esta manera poder estarle informando de las próximas entregas y de los diferentes temas que vamos a ver.
Muchísimas gracias y buenas noches.